Te doy una idea para decorar una caja de cartón. Vamos a darle una nueva vidilla con técnicas fáciles y a dejarla monísima y conjuntada. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con una caja de cartón. Esta tiene su ventanita de acetato y lleva en casa, ni me acuerdo, desde el principio de los tiempos. Vamos a quitarle ese plástico amarillento de la tapa y a pintarla con varias manos de gesso y pintura blanca. Empiezo este trabajo conjuntado por la base, haciendo decoupage. Ojos de corazones, este papel de arroz tamaño A4 de bellísimas hortensias, de nuestros amigos de la web IT de Colección. Le pongo la tapa a la caja para así saber bien a qué tamaño recortar mis florecillas monas. Las recorto y procedo con la primera de las técnicas de este trabajo. Extiendo medium para decoupage y coloco en una de las esquinas la primera imagen. Y lo que sobra lo rasgamos con una lima de uñas. Volteo la caja y llevo a la esquina contraria el otro bonito ramillete. Colocadas ambas imágenes, doy ahora esa capa más generosa de nuestro pegante para decoupage. Así puedo trabajar tranquilamente cara A y cara B de este trabajo sin esperar los tiempos de secado de una y otra sobre la mesa. Trabajamos hoy con plantillas, unas cuantas, para aportar este cambio de aspecto a la caja. Esta de letrillas me encanta. También la tenéis en la web de IT de Colección. Con el color aguamarina de pintura acrílica, monísimo, y un pincel de estarcir, voy a colocar en la esquina parte de esta plantilla. Me encanta cómo queda. En el otro lateral largo de la caja, repito proceso, esta vez colocando la leyenda más horizontal, acompañando así a las flores con algunas filas de las letrillas. En los laterales cortos, un elegante diseño. Me gusta mucho este arabesco. Le va a aportar su personalidad a la caja. Esta vez trabajaremos con espátula, creando un par de relieves con esta pasta de color lino, de Cadence, que le va muy bien a los tonos del trabajo.
Sigo jugando un poco más con los relieves y más plantillas. Vamos a añadirle un detallito cookie a esta estampa primaveral. Un par de mariposillas bonitas con la misma pasta de relieve, posadas en las flores o revoloteando en el paisaje. Si tú no tienes pasta de relieve de color, puedes pintar los motivos después. Te quedará también muy bonito el trabajo. Con estos colores pastel tan chavis, monísimos, esta cuadrilla pastelosa, voy a crear salpicaduras de pintura, unos detalles alegres para la decoración de la base de mi caja. Hoy le estoy dando un nuevo look a esta caja de cartón. Fue por mucho tiempo guardiana de parte de mis cachivaches de manualidades. Ahora seguro que le espera un nuevo uso. Y hablando de esperar, te espero cada viernes aquí en el canal con un nuevo tutorial. Los viernes maquinan las musas. Acuérdate, comenta, comparte y suscríbete al canal. Acompáñame siempre, como lo hace mi gente apañada. Vamos ahora a trabajar con la tapa. Si te gusta este estilo de caja con la ventanita, siempre puedes adaptar la que tú tengas, tomando medidas y sacando ese rectangulillo central. Para ella, un fondo de falso craquelado con cáscaras de huevo. Vamos por tramos, poniendo cola blanca en la base y añadiendo las cascaritas. Así voy creando mi particular empedra o handmade, rompiendo esas cascaritas de huevo y acoplándolas también con un buril de manicura, algo con punta. Así hasta decorar todo el marco de esta caja. Ya sabes, lava bien las cáscaras, quítales esa membrana que traen y sécalas muy bien. Son un material muy apañado para las manualidades. Paso 2 de este falso craquelado. Dar una capa de cola generosa, que haga que nuestra creación permanezca. Vamos, que ninguna de las cascaritas se vaya de excursión por ahí. Y le damos su tiempo de secado. Con una lija repaso mis cascaritas, por si ha quedado alguna así de pico, para dejar el trabajo más presentable. Limpio el polvito y les doy una mano de pintura blanca, o dos si necesito, para que tomen este color. Vuelvo al papel de arroz de ITD Collection, a esos trocitos de hojas y hortensias que aún nos quedan. Crearemos una composición con ellas en nuestro marco craquelado, colocando con medium para decoupage estas bonitas florecillas de esquina a esquina. Mira qué bonito queda. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces al bellísimo papel de arroz y a las bonitas plantillas que puedes encontrar en la web de los amigos de ITD Collection.
Recurro de nuevo al color agua marina, con el que hicimos el estarcido de las letrillas. Y con esta otra plantilla también de los amigos de ITD Collection, voy a crear una bonita cenefa en los cuadros laterales de esta tapa decorada. Pincel de estarcir. Quitamos el exceso de pintura en un papel de cocina mismo y procedemos a plasmar el motivo. ¡Qué bonito y qué conjuntado! Vamos con la ventanita de la caja. Recorto de una hoja de acetato el nuevo plastiquillo para mi tapa y lo pego en el interior con pegamento de barra mismo. Ya tenemos terminada nuestra caja de cartón decorada. Nos falta aplicarle un par de capas de barniz para que quede bien protegida. Decoraciones con plantillas para hoy. En relieve o creando bonitos motivos, con decoupage en tapa y base y un fondo reciclado de falso craquelado. ¿Qué te parece el resultado? Cuéntame, ¿a quién se la regalarías? ¿Y para qué la utilizarías tú? Regálame un dedito arriba, compártelo y suscríbete al canal. Cuento contigo para muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.